Vamos a leer del 1 hasta el 14. ¿Cómo les ha ido, hermano? ¿Lo han encontrado? Sí. Han encontrado el camino. Qué bueno. Porque justamente como la Reina Valera, como subtítulo, este capítulo 14 le ha puesto Jesús el camino al Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Qué gran promesa, hermano, ¿eh? Qué gran promesa y qué segura promesa. Hermanos, podríamos, hermanos, sacar muchas enseñanzas de esta porción bíblica. Pero hoy día centrémonos, hermanos, en un versículo. En el versículo 6. Yo soy. Yo soy. Hermanos, yo soy el camino. Una de las cosas, hermanos, importante en todas las civilizaciones ha sido abrir caminos. Y siempre los hombres se han preocupado, hermanos, por tener mejores caminos. Y de hecho el Imperio Romano, el último imperio que ha existido, además de prepararse e invertir para la guerra, ellos se preocupaban de hacer caminos. Porque los caminos le ayudaban a conquistar más, ¿no es cierto? Le conquistar más territorio.
era lo más importante el camino que buscan los hombres? No había otro camino más excelso, más sublime, que el hombre jamás se preocupó de abrir. El camino más importante, hermano, el camino que marca la eternidad para la humanidad, estaba olvidado y aún hoy día está olvidado. Entonces, Dios tuvo que abrir un camino. Porque, hermano, el principal destino, la principal meta para el ser humano, que es la eternidad, ese camino estaba cerrado. Y hoy día el hombre tiene muchos caminos y se preocupa de abrir caminos, hermanos. Quizá hoy día no tanto los caminos físicos, sino los caminos ideológicos, los caminos culturales, los caminos religiosos. El hombre siempre está preocupado de abrir caminos. Pero hay un camino más excelente que marcará, hermanos, la eternidad. Si estás en ese camino o si estás en el otro camino. El Señor Jesucristo dijo, solamente hay dos caminos. Uno que es angosto y otro que es ancho. En el ancho van muchos. Quizás en los miles de millones de habitantes que hoy día tenemos en la tierra, van por el camino, hermanos, tristemente, van por el camino ancho, espacioso, fácil. Pero, ¿cuántos hermanos vamos por el camino difícil? Que a veces es tan difícil que queremos desertar. Que queremos dejarlo hasta ahí nomás porque la cosa se pone muy difícil. Pero el destino de este camino angosto, hermano, es la eternidad con Dios. Y el hombre se ha extraviado. Perdón, hermano, porque voy a colocar mi reloj. Porque yo doy gracias a los hermanos porque tienen paciencia conmigo y me dan la oportunidad de poder compartir su palabra, porque yo soy uno de los hermanos que más les cuesta sacar de aquí, entonces prefiero poner el reloj. ¿Ya? Pero tienen paciencia en los hermanos y doy gracias al Señor por eso, ¿ya? Y me dan una oportunidad para poder compartir la escritura dentro de la gracia del Señor. Así que tenemos algunos minutos. Y no solamente el hombre ha construido caminos equivocados, sino que más encima aquellos que conocieron el camino verdadero se han extraviado. Ese es un gran problema. Entonces, hermanos, vamos a decir brevemente que el pueblo de Dios, Israel que tenía que ser luz a las naciones, este pueblo se extravió del camino. Entonces, vamos a leer, hermanos, ahí en Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Y por eso, hermanos, este profeta oraba y lloraba. Y lloraba mucho por su pueblo. Tanto lloraba que era conocido como el profeta llorón, le decían. Porque Jeremías tenía el corazón, era figura del corazón de Cristo. Y él lloraba, oraba por su pueblo y lloraba porque este pueblo no quería conducirse por el camino recto. No quería conducirse por el camino verdadero. No quería conducirse por el camino, hermano, que llevaba a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermano, era el éxito para este pueblo.
Y allí en Deuteronomio vemos ¿no es cierto?, los beneficios de la obediencia. Este pueblo, cuando seguía, si se conducía por el camino del Señor, este pueblo iba a ser tan exitoso, hermano, que iba a ser envidiados por los vecinos. Pero lamentablemente este pueblo de Israel se extravió. Se extravió. Y empezó, hermano, a considerar muchos caminos. Entonces Jeremías le dice, vuélvanse al camino correcto. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos. ¿No es que dice los caminos? Plural. Tenían muchos caminos, habían adoptado muchos caminos, caminos de sus vecinos paganos, de los pueblos, ¿no es cierto?, vecinos. Ellos ¿no es cierto?, quisieron, adoptaron esos caminos para conducirse. Y se habían extraviado del camino correcto, que era el camino del Señor, que era el camino de la palabra de Dios, que era el camino que los conducía, ¿no es cierto?, a la comunión con el verdadero Dios. Y Jeremías proclama, dice, paraos en los caminos, deténganse en los caminos errados que van, ¿no es cierto?, que van avanzando. Paren y miren, y mirad. Y preguntad por las sendas antiguas. Preguntad, hermanos, y volver al origen de las cosas, al origen de aquel que creó todas las cosas y diseñó un camino perfecto. Y preguntad por las sendas antiguas cuál sea Él. ¿Sabe qué? Vemos, hermanos, ¿no es cierto? Se fijan que de plural pasamos a singular. Dice, párense en los caminos que ustedes van y miren y pregunten cuál sea Él. El buen camino. El buen camino y andad por Él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién dijo eso, hermano? Mateo 11:28. Venid a mí y traed las cargas, todos los pesos que tienen ustedes. Venid a mí y hallaréis descanso. El camino. Más dijeron, no andaremos. Quizá cuántas veces la iglesia también no solamente ha extraviado el camino, hermanos, no solamente hemos extraviado el camino, sino que cuando el Señor nos habla y nos quiere reconducir al camino correcto, nosotros decimos, no, yo estoy bien por aquí. Hermanos, que el Señor nos socorra, que el Señor nos ayude, hermanos, para que nos dejemos conducir por el Espíritu Santo al camino correcto, al camino perfecto, al camino que conduce a la vida, hermanos. Ese era el pueblo de Israel. Ahora, la iglesia también extravió el camino. Nosotros conocemos, hermanos, cómo comenzó la iglesia primitiva allí en Hechos 2. ¿Cómo comenzó? Con qué brío, hermano, con qué éxito, con qué gloria empezó la primera iglesia, pero luego a través de los siglos se empezó a extraviar. Y la iglesia estuvo extraviada, hermano, desde el siglo IV aproximadamente hasta el siglo XVI, siglo XV. O sea, estamos hablando como de 11 siglos. 11 siglos que la iglesia perdió el rumbo, hermanos. Perdió el rumbo allí, comenzando con Constantino. Hasta que el Señor alumbra a un sacerdote. Allí en Wittenberg, hermanos, clavando las 95 tesis, porque el hombre Martín Lutero, todo guiado por el Señor, encontró ese versículo en Habacuc 2:4, que todos conocemos, ¿no es cierto? Mas el justo por la fe vivirá.
la fe de Dios, la fe de Jesucristo, hermanos. Ahora, el Señor es un diálogo, hermanos, una conversación que tenía con sus discípulos. Y el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, no se angustien, no se pierdan, no se confundan, dice. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Crean también en mí. Y allí vemos, hermanos, a Tomás, que Tomás todavía no encontraba el camino. Todavía no tenía bien claro, hermanos, no estaba bien plantado. Necesitamos estar bien plantado, bien consolidado en el verdadero camino. Si uno le pregunta a las personas dicen, todos los caminos conducen a Dios. No importa el camino, todos los caminos conducen a Dios. Incluso hay un dicho, hermano, que dice, todos los caminos conducen a Roma. ¿Han escuchado ese dicho? Todos los caminos conducen a Dios. Pero el creador de todas las cosas, el que diseñó todo lo que existe y todo lo que existirá, Él ha diseñado un camino, hermano, por donde se conduzca la humanidad. Porque es un camino que lleva a la vida. Y este yo soy. Cuando Tomás pregunta, no conocemos el camino, Señor. Y el Señor Jesucristo le dice, yo soy. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y con eso te vamos a creer, Señor. Implícitamente el Señor Jesucristo le está diciendo, yo y el Padre somos uno, somos lo mismo. Entonces, si tú me has visto a mí, Felipe, tú has visto al Padre. Estamos viendo al Señor Jesucristo, hermano, como el Alfa y la Omega. Estamos viendo a Cristo Jesús como nuestra esperanza de gloria. Tenemos una sola esperanza de gloria. Tenemos un solo Rey. Tenemos un solo camino que nos conduce a Dios. Ese camino, hermanos, que vio Jacob en Génesis 28. Génesis 28, 11 por ahí. Esa gran escalera que unía el cielo y la tierra. Y bajaban y subían ángeles. Y el Señor Jesucristo en Juan 1:51 dice, en el fondo dice, ya no verán la escalera, ahora verán al Hijo del Hombre. Dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre la escalera que vio Jacob. Pero esa escalera era Jesús Cristo. Porque el cielo estaba cerrado. Ese camino que los hombres jamás consideraron, que jamás miraron, que jamás se preocuparon de construir. Dios lo construyó. Dios lo abrió. Jesucristo abrió ese camino.
Jesucristo abrió el camino. Y como decía en hebreo, ¿no es cierto? Jesucristo abrió el velo. Ahora podemos entrar, hermanos, ahora podemos entrar con libertad, sinceramente, al lugar santísimo, a la comunión con nuestro Dios. Ahora estamos reconciliados, ahora ya no somos enemigos, ahora somos amigos del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Necesitamos estar consolidados, estar afirmados en esta verdad, hermanos. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Y este yo soy es la misma afirmación. Es la misma afirmación, es el mismo lenguaje, significa lo mismo, hermano, cuando esto se usó allí en Éxodo 3:14. Moisés preguntando, ¿quién eres, Señor? ¿Qué nombre te coloco, Señor? ¿Qué le digo a tu pueblo en Egipto? ¿Quién me mandó? Y Dios le dice, yo soy. Es la misma expresión, hermano. Jesucristo dice, yo soy. Yo soy el camino. Y hablando, hermanos, del camino, mire lo que dice Isaías 35:8. Isaías 35:8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Ese es el camino diseñado por Dios. Camino de santidad. ¿Estamos en este camino de santidad? Amén. Amén. ¿Por qué estamos? Porque el Señor nos colocó ahí en su gracia, en su misericordia. Estábamos extraviados, hermanos. Estábamos totalmente extraviados, tan extraviados, hermanos, que el apóstol Pablo allí en Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y el Señor nos tomó, el Señor un día vino a nosotros, hermanos, el Señor nos conoció, bendito sea su nombre, el Señor nos conoció cuando nosotros no queríamos conocerle, hermanos, jamás, el Señor nos conoció, el Señor vino a nuestro corazón y nos despertó y nos dio vida. Por eso la alabanza dice, ¡qué maravilla! ¿Dónde, hermano, va a haber maravilla tan grande que el Señor me haya salvado? Porque yo era insalvable. Éramos insalvables, hermanos. Ni siquiera valía la pena, hermano. Algunos dicen, vale la pena. No, ni siquiera valía la pena salvarnos, hermanos. Ni siquiera valía la pena porque nadie daba un peso por nosotros. Pero el amor de Dios es infinito. La gracia de Dios es infinita. Gracias, Señor. Camino de santidad. No pasará inmundo por él. Pero ya no somos nosotros porque ya no somos inmundos porque el Señor lo lavó con su sangre. Gloria al Señor. Entonces tengamos esperanza, hermanos, que caminaremos en el camino de santidad. Caminaremos en Cristo, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya, porque estará en la senda correcta. Quizá a algunos le ha pasado que a veces se ha perdido en un camino y no ha llegado a donde quería, ¿no es cierto?, en el momento que quería, porque cuando uno se pierde de camino se angustia un poco, ¿no? Ya, pero ya no nos extraviaremos, porque el Señor nos ha puesto en el buen camino. El buen camino. Y los primeros cristianos eran conocidos por el camino. Los del camino. Y con mayúscula en hechos, ¿eh?
Perdón, hermano, pero me voy a sacar esta vaquita porque me dio calor. Por torpe que sea, no se extraviará. No se extraviará. Bueno, yo era torpe, muy torpe, pero el Señor me ha puesto en su camino. Gracias, Señor. Ahora, ¿cuán necesario es hoy en día afirmar nuestros corazones en esta verdad? La palabra de Dios se hace nueva hoy en día. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido la duda de Tomás? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido la duda de Felipe? Pero el Señor hoy día reafirma nuestros corazones y nos alumbra nuevamente en esta santa verdad. Yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos, hermanos. No hay muchos caminos. Hay solo un camino diseñado por el Dios eterno que nos conduce a Él. Que podemos caminar con seguridad. Porque si estamos en Cristo, el mismo Espíritu Santo nos da testimonio de que estamos en Cristo y podemos caminar con seguridad. Hermanos, a veces escuchamos del enemigo mentiras, hermanos, voces que quieren confundirnos. Pero nosotros, hermanos, escuchemos su palabra, que no nos olvidemos, hermanos, que Jesucristo es la verdad. Que Jesucristo es la vida, que Jesucristo es el camino. Ahora lo repito varias veces, hermano. Es necesario que lo repitamos en nuestro corazón. ¿Por qué motivo? Porque el mundo tiene muchos caminos y quiere confundirnos. Mateo 24:11, un poquito antes, el Señor Jesucristo dijo, en los últimos tiempos vendrán falsos maestros, falsos profetas, incluso que dirán, allá está el Cristo, y los engañarán. Engañarán a muchos, dice. No lo estoy leyendo no es cierto, por virtud del tiempo. Ya, en Mateo 24. Se levantarán falsos maestros. Y la iglesia, hermanos, no está ajena a caer en estas cosas si no se mantiene firme en el camino. Si Dios no ha afirmado por su Espíritu Santo nuestra plena convicción y no estamos asentados, hermanos, firme como el monte de Sión. Salmo 25:1 dice, los que confían en Jehová, los que esperan en Jehová, los que tienen bien clarito, hermano, el camino, dice, serán como el monte de Sión, que no se mueve. Que no se mueve, hermanos. Y el apóstol Pablo a los tesalonicenses le dice, que no sea fácil, dice, que nadie fácilmente los mueva de vuestra manera de pensar. Y el apóstol Pablo a los Gálatas le dice, si aún vinieran los ángeles y enseñaran otro, eso está en Gálatas 1, si otro evangelio que nosotros no hemos predicado, que nosotros no le hemos enseñado, que la palabra de Dios no le ha dicho, no le ha alumbrado, el tal sea anatema. El tal sea maldito. Hermanos. Y entonces el Señor Jesucristo dice, cuídense, mantenga los ojos abiertos. Hermanos, afirmen su convicción, porque se levantarán falsos maestros. Y Hebreos 13:9 dice, porque saldrán diversas doctrinas
diversas y extrañas. Diversas y extrañas. Eso está en Hebreos 3:9. Sí, podemos leerlo. Sí, podemos leerlo, hermano. Hebreos 13:9, perdón. Eh, 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda que nunca aprovecharon los que se han ocupado de ella. También hay otra advertencia, hermanos, sobre doctrinas extrañas. Y en Colosenses 2:8 habla que no seamos engañados. Colosenses 2:8, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Colosa, dice, mirad. Mire, este mismo término que el Señor usó allí en Jeremías 6:16. Mirad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso el Señor nos trae esta palabra, hermanos, que afirmemos nuestro corazón hoy en día, porque necesitamos afirmarla, porque necesitamos tener bien claro esto, hermanos. ¿Dónde estamos? ¿Por dónde nos vamos conduciendo? ¿Quién es nuestra esperanza de gloria? ¿Quién es nuestra esperanza de vida? ¿Quién es nuestra esperanza de verdad? Sutiles y huecas. Ahora, hermanos, han florecido las ideologías, han florecido los cambios culturales. Entonces, nosotros ya hoy día somos considerados arcaicos, porque se han levantado nuevas ideologías. Y ahora da lo mismo. La diversidad. No hay, se está perdiendo lo concreto, lo absoluto, hermanos, lo puro. Pero este pueblo, hermanos, que ha sido llamado por el verdadero. Este pueblo santo, hermanos, porque aquí están los santos. Estamos los santos porque hemos sido apartados, nos apartó el Espíritu Santo, nos apartó y nos sacó del mundo, hermano, para a su nuevo reino. Nos sacó de la tiniebla a su luz admirable. Nos ha pasado de muerte a vida, hermano. Nos ha pasado de condenado a salvado. Éramos condenados, éramos muertos, estábamos en tiniebla. Y el Señor nos ha traído al reino de su amado Hijo. Ahora caminamos en un reino nuevo. Y ese es el Rey eterno, que vendrá otra vez. El apóstol Pablo, hablando, delante lo dije, pero ahora voy a leer el versículo. El apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Y que el apóstol Pablo dice, el norte de nosotros es uno solo. ¿A quién esperamos? ¿A quién esperamos? Esperamos al que vendrá. No os dejéis
Entonces dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, y nos dice a la iglesia en Puente Alto también: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Cuál es nuestro modo de pensar? ¿De dónde hemos obtenido el modo de pensar? Aquí, po. Aquí, hermano. Por el Espíritu Santo. Porque hay una mente nueva ahora. Dice el Señor que está la mente de Cristo en nosotros. Hermano, esto es duro decirlo, pero antes estaba la mente de Satanás. El Señor Jesucristo, hablando a los fariseos en Juan 8:44, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es duro, pero esa es la verdad, hermano. Pero ahora el Señor nos ha dado una mente nueva, una nueva manera de pensar. Y el apóstol Pablo, hablando a los romanos en capítulo 12, dice: no se conformen a este siglo, no adquieran la mente de este siglo, la mente de este mundo, no adquieran los hábitos de este mundo. Si bien es cierto, el Señor Jesucristo dice: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes, yo lo he puesto para que alumbren el mundo que está en oscuridad. Pero el apóstol Pablo, hablando a los romanos, dice: pero ustedes no se confundan en las tinieblas, sino que sigan alumbrando. No prenda la lámpara y después póngale un cajón encima, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces, hermano, he puesto un cajón encima de la lámpara? Que el Señor me socorra. El Señor me está, hermano, otra vez instruyendo, reinstruyendo, porque necesito ser reinstruido nuevamente. Por eso en el Antiguo Testamento siempre Dios, hermano, destacó. Dios promovió, hermano, la repetición, y la repetirás a tus hijos, ¿no es cierto? Estando en el campo, estando, ¿no es cierto?, en la casa, y la repetirás, y la repetirás. Porque nosotros, hermano, necesitamos que se nos repitan las cosas. Y hoy día el Señor nos está repitiendo esta verdad. Que una de las verdades primeras que aprendimos, hermanos, cuando el Señor nos trajo a su pueblo santo. Bueno, uno de los primeros versículos, Juan, ¿no es cierto?, 3:16. Y Juan 14:6 son los primeros. Pero el Señor quiere darle una sustancia a nuestra vida hoy día, quiere darle un contenido, quiere darle un significado, una identidad, hermanos. Quiere darle vida a esta palabra en nuestros corazones. Porque a veces la palabra solamente está como conocimiento, como información, como cultura, si usted quiere decirlo. Pero el Señor quiere darle una vida en nosotros, que esto sea vivo, hermano. Porque el Señor Jesucristo dijo: la palabra que yo os doy, que digo, son espíritu y son vida. Qué grandioso es esta cosa, esto, hermano, esta verdad, que es vida de Dios. Es la fe son las cosas que no son como si fuesen. Son las cosas que no son materialmente, visualmente, pero son en el Señor. Sí, podemos un poquito más. Sí. Yo soy la verdad. Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Pero no se dio el tiempo para poder escuchar la descripción de la verdad, porque dejó el asunto hasta ahí. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos sido igual como Pilato? Cuando el Señor nos quiere declarar una verdad, una revelación, nosotros no, porque estamos muy ocupados.
con nuestros quehaceres. Entonces dejamos el asunto está ahí. Y por eso el Señor no nos da mayor revelación, hermanos, de su voluntad, de su palabra. Por eso María, dijo el Señor Jesucristo, lo que ella le ha sido dado no le será quitado jamás. Estoy parafraseando, ¿no? Porque ella ha tomado la buena parte. Se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Se olvidó de todas las cosas, dejó todo a un lado, hermanos. Postergó todas las cosas que a ella, ¿no es cierto?, su ocupación normal. Y se sentó a los pies. Ella ha tomado la mejor parte. Y el Espíritu Santo lo dejó escrito para que nosotros sigamos ese ejemplo, hermano. Todo lo que está escrito esto es para que nosotros sigamos su ejemplo. Bendito sea el nombre del Señor. Hablando de la verdad, yo soy la verdad. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios y era Dios. Y esa palabra se hizo carne. Jesucristo es la palabra. Jesucristo es la verdad de Dios. Esta palabra que, ¿no es cierto?, que se hizo carne y se comunicó con los hombres. Tu palabra es verdad en esta oración, en esta oración gloriosa que hizo el Señor Jesucristo en Juan 17, 17, la oración de Jesucristo por sus discípulos. Y en una parte de la oración dice el Señor Jesucristo, tu palabra es verdad. Y en Juan 8, 31 al 32, hablando con los fariseos, le dice el Señor, y la verdad, y oirán mi voz, mis discípulos oyen mi palabra. Estoy parafraseando ahí nomás, ¿ya? Quizás sería mejor leerlo, ¿no es cierto? Juan 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ya no estarán atados a todos los rituales, ya no estarán atados, hermanos, a todas las estructuras religiosas que tenían, hermanos. Que el Señor Jesucristo le dice muchas veces, ustedes quieren hacer, hermanos, prosélitos. Andan haciendo prosélitos. Y en vez que eso se salven, ustedes mismos lo están conduciendo al infierno. Porque el exceso de caminos, hermanos, nos confunde de cuál sea el verdadero camino. Entonces ustedes serán libres conociendo la verdad. Ahora somos libres. Porque Cristo nos hizo libres. Su palabra nos hizo libres, hermanos. Estamos en la libertad. Y esa misma libertad ¿no es cierto?, nos hace ver nuestra responsabilidad, nuestros deberes, el camino correcto, hermano. El camino correcto que nos llevará a estar con nuestro Dios, a gozar plenamente la gloria de Dios. Y el peligro es que en los últimos tiempos, hablando el apóstol Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 4:4, dice que no solamente nos extraviaremos por ignorancia, sino que ya no tendremos la atención para escuchar la verdadera palabra de Dios.
Bueno, el 2 y el 3 dice hasta el 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No es las palabras, que prediques la palabra. Que prediques la palabra, aunque sea impopular. Predique la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ya no pondrán sus oídos a la sana doctrina. Eso quiere decir eso. Ya no tendrán tiempo, preocupación, dedicación a abrir los oídos a la verdadera palabra, a la palabra pura y viva que viene de Dios. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, a su propia iniquidad, a su propio egoísmo, hermanos. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las mentiras, porque los cuentos son mentiras, y no a la verdad. Que el Señor nos socorra para que nosotros sigamos dedicando tiempo para que nuestros oídos estén puestos a la verdad, esté puesto a la verdadera palabra de Dios. Y hoy día, hermanos, casi todos caemos, estamos cayendo a todas estas corrientes, hermanos, ideológicas, a todas estas corrientes de esta cosa, de la cosa social, redes sociales. Que el Señor nos socorra de estas cosas, hermanos. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Esta obra de evangelista es para todo? Amén. Es para todos nosotros, porque todos nosotros podemos entregar lo que tenemos. Y Dios ha puesto la luz del Evangelio en nuestros corazones. Y Dios ha puesto a Jesucristo, la verdad del Evangelio en nosotros, que solamente en Jesucristo hay salvación. Que sin Jesucristo el hombre y la mujer están perdidos. Y eso está en nuestro corazón. Y eso lo podemos decir cuando el Señor abre una puerta. Y el Señor siempre abre puertas en nuestras conversaciones, siempre abre puertas en nuestros diálogos, siempre abre puertas y nos da oportunidades en nuestras relaciones con otras personas, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Sí podemos hacer obra evangelista y estamos llamados a eso. Pero para eso, hermanos, tiene que haber sobriedad en nosotros, humildad en Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor. Y por último, hermano, la vida. La vida eterna es que te conozcan a ti, Señor, dijo Jesús, y a su Hijo Jesucristo. Esta es la vida eterna. Oh, que te conozcan a ti, que haya comunión, hermano. El conocer que haya comunión, que haya intimidad contigo. Oh, Señor. Juan 3:36. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna porque recibe la vida eterna. La vida eterna de Dios para el hombre tiene un nombre con apellido, hermano. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el apellido, po. Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Con nombre y apellido, hermano, no ideología, no rituales, hermano, no enseñanza, no cultura.
Incluso, ¿no es cierto?, algunos dicen, algunas religiones dicen por ahí que se acercan un poco, ¿no es cierto?, al Señor Jesucristo. Dicen, no, los caminos son orar, ayunar, ¿no es cierto?, dar limosna, leer. Bueno, eso es porque estamos en el camino, pues, hermano. Pero el camino es una persona viva, entronizada en los cielos. Ese camino nuevo y vivo, dice el hebreo, nuevo y vivo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. La segunda parte del versículo dice, ¿qué dice? ¿Alguien se acuerda, no? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Pero el que rehúsa, Juan 3:36, pero el que rehúsa, el que rechaza a Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si nosotros lo tenemos bien claro, hermano, entonces, cuando el Señor abre una puerta para evangelizar, va a pasar a evangelizar. Y vamos a ser evangelistas. Y remacha ¿no es cierto?, concluye. Hay una conclusión así. Esta conclusión me gusta a mí, 1 Juan 5:12. 1 Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Qué manera de concluir, hermanos? Que Jesucristo es la vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por habernos alumbrado nuevamente, Señor, hoy en día. Por habernos traído nuevamente, Señor, y haber avivado nuestro corazón un poco dormido, Señor, sobre tu verdad. Sobre tu verdad, Padre, que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tener paciencia y nuevamente, Señor, recordarnos esta gran verdad en tu Hijo Jesucristo. Amén.